La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos cumpliendo con nuestra ya clásica cita de los lunes a las 8 de la noche para hacer Mesa de Análisis. Les saludo, estamos en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión o vía Facebook Live, y también si nos está escuchando a través de nuestras estaciones hermanas de amplitud y frecuencia modulada a través de la radio. Quédese pues, porque es hora y media de programa en donde usted tiene una participación fundamental. Recuerde que tenemos líneas telefónicas a su disposición para que las empiece a marcar desde ya. Yo estoy cierto que hoy vamos a tener, como siempre, pero hoy de manera especial, muchas llamadas, porque el tema que vamos a tratar es, sin lugar a dudas, el tema de hoy, es el tema de siempre. Es un tema que a todos nos compete y que tenemos que tener toda la información bien en la mano. Vamos a entrar de una vez a esta situación, porque hace horas prácticamente estábamos angustiados por este frente frío número 7, que si bien somos una cultura del agua y año con año y todo el año está lloviendo, hay temporadas en las que la lluvia recia y los problemas por el exceso del agua empiezan a tocar la puerta. Y vaya que tocan la puerta de muchas casas, de muchas colonias, de muchas zonas en todo el estado de Tabasco. De eso vamos a platicar el día de hoy, porque es importante conocer qué está pasando hoy por hoy en el estado de Tabasco para defendernos o hacer frente a estos retos de año con año, que son lo de siempre, pero tenemos que apoyarnos siempre en las instituciones oficiales, en quienes tienen el conocimiento exacto de lo que está pasando, para sumarnos como ciudadanos responsables y darle pues salida a esta que es una temporada de todos los años, la temporada de lluvias. De eso vamos a platicar el día de hoy, Tabasco y su infraestructura hidráulica. Pero bueno, antes de presentarles a nuestros distinguidos invitados, hoy en la noche aquí en Mesa de Análisis, le invito a que veamos juntos esta cápsula introductoria, y regresando, yo les digo con quién vamos a charlar. Iniciamos. ...1999 y 2007 fueron años que quedaron grabados en la memoria de los tabasqueños. Lluvias excesivas desbordaron los ríos y las aguas invadieron viviendas y tierras productivas, dañaron la infraestructura y aislaron al estado e interrumpieron las actividades cotidianas por muchos días. Fue la inundación ocurrida hace exactamente 12 años la más devastadora de la historia. Se estima que las aguas cubrieron 60% del territorio de Tabasco e inundaron los hogares de 1.200.000 personas. Las imágenes de esta gran inundación, de fines de octubre y noviembre del 2007, dieron la vuelta al mundo. De todas partes llegó la ayuda solidaria para los afectados. Las familias alocadas en albergues, habilitados dentro y fuera de Tabasco, se contaron por miles. No hay registros de algún deceso por esa inundación, pero las pérdidas de bienes fueron incalculables. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe las cuantificó en 31.000 millones de pesos. Lluvias atípicas atribuidas al cambio climático se han presentado año con año y convirtieron en recurrente la amenaza de anegaciones, sea por precipitaciones excesivas o por desbordamientos de ríos. Después de todo, por suelo tabasqueño corre un tercio del agua dulce del país. Esta situación obligó a actuar en dos vertientes. Una, la formación de la cultura de protección civil, para prevenir y atenuar daños por fenómenos naturales. Y dos, construir una infraestructura hidráulica para proteger a la población de desbordamientos de ríos y cuerpos de agua. En materia de prevención, existe hoy una vasta experiencia y un sólido sistema de protección civil en el estado. En infraestructura de protección se han invertido miles de millones de pesos en programas hidráulicos de diversa denominación, PICI, PROTAP, PEJIT, dirigidos a regular y contener principalmente los escurrimientos de los ríos Carrizal y Grijalva que cruzan la capital tabasqueña.
Las obras hidráulicas incluyen bordos y muros de protección, canales de alivio para derivar las aguas a vasos de regulación naturales, dragados y desasolves de ríos y arroyos, además de la infraestructura de control de El Macayo y protecciones marginales, entre otras, que buscan aminorar el impacto de las inundaciones en la capital tabasqueña y otras poblaciones. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? ¿Cuál es el estado en que se encuentra toda esta infraestructura para protegernos de inundaciones? ¿Qué hace falta en las ciudades para evitar que lluvias excesivas causen daño a la población? Son interrogantes que deben responder expertos en cuestiones meteorológicas e hidráulicas. Ellos están hoy en la mesa de análisis para hablarnos de Tabasco y su infraestructura hidráulica. ¿Cómo la ven? El tema está interesante, ¿no? Y es el que todos estamos platicando en la casa, en el taxi, en la oficina, en donde quiera. Estamos platicando acerca de esta temporada que ya nos está empezando a probar con lo que pasó hace poco con el Frente Frío número 7, pero vienen otros frentes fríos y tenemos que saber qué tan bien preparados estamos y cómo podemos sumarnos, les decía yo hace unos momentos, para que esto lo sobrellevemos a todo dar y cerremos bien 2019. Bueno, vamos a agradecer en todo lo que vale la presencia de nuestros 4 invitados, porque es gente muy, muy ocupada y obviamente en esta temporada tienen la agenda y la cartera bastante más intensa. Sin embargo, hicieron un huequito para venir a platicar con ustedes a través de este programa de Mesa de Análisis. Gracias de verdad de antemano a los 4 por estar aquí con nosotros. Los vamos a presentar inmediatamente. A mi derecha se encuentra el ingeniero Luis Antonio Cabrera. Él es encargado de la subgerencia técnica de la Conagua aquí en Tabasco. Bienvenido, Luis, a esta tu Muchas casa. gracias, Jorge. Buenas noches. A su lado se encuentra el físico Gerardo Alarcón Ferreira. Él es jefe de previsión meteorológica de la Conagua Tabasco también. Bienvenido. Muy buenas noches. Gerardo, a esta que es tu casa. Nos acompaña también aquí a mi izquierda una dama, la doctora Mercedes Andrade. Ella es investigadora asociada en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. Mercedes, bienvenida a tu casa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y finalmente, pero no menos importante, un amigo de este canal, antiguo colaborador, y qué bueno verlo de nuevo acá en lo que él maneja perfectamente bien, Gilberto Segovia Quintero. Él viene en su calidad de director operativo y de apoyo a la población del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Bienvenido, Gilberto. Jorge, muy buenas noches a todo el auditorio. Bueno, estamos ya listos pues con nuestros invitados para platicar acerca de esto. Les recuerdo 316-3652 es la línea convencional. El teléfono 9933-060517 está ya listo para todos sus WhatsApp, sus comentarios. Va a estar apareciendo en pantalla, pero yo se lo voy a estar recordando. Y quiero que empecemos, hablando de recordar, con algo de lo que nos deja estas dos fechas, 1999 y sobre todo 2007, fueron fechas, sobre todo 2007, fechas que todavía, cuando decimos 2007, como que la gente respinga, ¿no? La gente dice, ese fue el año de años en cuanto al exceso de agua. ¿Sí o no, mi estimado Luis? Buenas noches, es muy correcto, Jorge de Dios. En el año 2007 se presentaron en la cuenca alta de Chiapas y la cuenca del río Grijalva precipitaciones importantes en todo lo que fue el mes de octubre 2007. Recordar que en ese periodo se presentó el Frente Frío número 2 a principios de mes. Posteriormente se presentó el Frente Frío número 4, que se combinó con una tormenta tropical llamada Noel. Este conjunto de fenómenos meteorológicos fueron abonando poco a poco para que se fuera generando a lo largo de este mes pues la inundación, ¿no? Las condiciones propias de la inundación que vivimos en el año 2007. Ahora, se hablaba de que había muchos factores que se habían involucrado. Yo recuerdo en esa época, porque además tuvimos una transmisión ininterrumpida, 24 horas. Estábamos aquí y lo hicimos con mucho gusto y tratamos de ayudar sumados, pero se hablaba de las lluvias atípicas, se hablaba de la luna llena, inclusive, se hablaba de las presas del Alto Grijalva que estaban desfogando demás, se hablaba de muchas cosas, Gilberto. Yo recuerdo que tú estabas muy activo, eras vocero de la Conagua en esa época. Fueron muchos factores los que incidieron, ¿no?
Yo creo que hay algo que hay muy importante que hay que destacar, que nos sirve para aprender y sobre todo enfrentar estos eventos para disminuir el riesgo de la población. Debemos de entender que un solo evento, por ejemplo, como el que tuvimos, no construye por sí mismo una contingencia. A veces el humano participa también en esa contingencia. Puede caer una precipitación significativa, pero si los arroyos no los han obstruido porque no había llovido mucho tiempo y alguien puso una alcantarilla, hizo un relleno o hizo un relleno en el terreno de al lado, eso puede incrementar el riesgo. Y por ejemplo, este frente frío fue diferente a lo que nos pasó en el 2007 porque nos agarró con todos los ríos sumamente bajos. Claro. Nos agarró con todas las zonas de inundación vacías. En cambio, cuando llegó este frente frío en el 2007, Jorge, todo, literalmente todo estaba lleno. Es decir, es el río y las zonas donde desborda, que son las que hacen que todo este humedal que es Tabasco, todo eso ya estaba lleno. Entonces cayó ese adicional de agua y ya no cupo. Y se dispersó hacia las áreas urbanas y hacia lo demás. Entonces tenemos que entender esa parte, que hay una serie de factores que intervienen. Y también se habían modificado caminos a la ribera del río, se habían hecho más altos. Entonces, del lugar que el agua empezara a desbordar antes, empezó a desbordar después y a veces en zonas donde normalmente no desbordaba. Entonces, hubo muchos factores que son la inundación, la lluvia por sí misma, lo que ya estaba en el sitio. También tuvimos algo muy, muy grave, que fue el deslizamiento de Juan de Grijalva, que lo ha de recordar mucho sí, la gente, no, que entre la presa Malpaso y Peñitas se deslizó un cerro que decían luego que habían ido con un dinamita y que había caído un misil, había estallado. Bueno, fue simplemente un deslizamiento que afortunadamente se dio en una curva. Si se hubiera dado una zona más recta, se hubiera llevado la presa. Entonces tuvimos muchos factores que incidieron, además de la marea alta, que ya estaba toda llena de estos territorios tan planos, de que al mar hay 12 metros de inclinación. Entonces, si todavía eso le pones una barrera de oleaje a lo poco que estaba saliendo de eso lleno, entonces todo eso hizo que la mancha de agua se dispersara mucho. Entonces tenemos que entender esa parte, que hay muchos factores que intervienen. Así es. Y bueno, y de entonces a la época se ha hecho mucho. Así es. He escuchado a algunas personas como un poco triunfalistas. Ay, pues ya este Frente Frío 7, ¿no? Nos hizo cosquillas nada más, pero no, hay que bajar la guardia. Todavía hay una serie de situaciones que tenemos que enfrentar. Y ya platicaremos incluso cambio climático y todo esto que de una u otra manera incide para que el agüita nos siga sacudiendo. De esto más vamos a seguir platicando aquí en Mesa de Análisis. Y esto es cierto que usted tiene muchas preguntas y comentarios. Háganlas llegar, vamos a hacer una pausa y rápido regresamos. No se vaya. En el año 2007, por efectos del Frente Frío número 4, se registró una precipitación 3 veces más que la medida esperada para el mismo periodo. Estamos en Mesa de Análisis en vivo desde Tabasco 2000, hablando acerca de la infraestructura hidráulica que hay en el estado de Tabasco, sobre todo por la temporada de agüita que estamos ya viviendo. 2007, efectos del Frente Frío registraron precipitaciones 3 veces más que la media esperada. Es que esto del cambio climático, por más que nuestro vecino güerito Trump diga que no es cierto, que es una invención de los chinos, es una realidad. Así Mercedes. Así es una realidad y ya los factores meteorológicos que mencionaron aquí los compañeros de Conagua que contribuyeron en ese evento de 2007 y lo que menciona el representante de Protección Civil, de otros más factores que suman a la contribución de ese evento, yo quiero mencionar que también hay otro fenómeno climático que es muy importante, es el ENSO, oscilación del Niño, que es un fenómeno que es la combinación de la atmósfera y de las anomalías en la temperatura del mar. Este efecto, aquí traigo una gráfica, está mostrando es el índice. A ver, si quieres, para que no te tapes tú, yo la muestro. Gracias. Y ahí puedes tú. Entonces, aquí podemos ver en 1999 que está este pico hacia abajo, que corresponde a -1, que es el índice que está indicando el fenómeno del Niño y que corresponde a un evento de la Niña. Las anomalías negativas de este índice corresponderían a la fase fría de la Niña y a las fases calientes al Niño.
Entonces, en 1999 hubo un evento niña, en 2007 y 2008 hubo un evento niña nuevamente, pero justamente en 2019 están pasando una transición de que estuvimos con un evento niño que se caracteriza por ser un año seco y que posteriormente en este momento estamos en condiciones neutras todavía. Entonces, todavía. Esto se está monitoreando constantemente y se sigue en colaboración también con el Centro de Estados Unidos que monitorea este índice. ¿Por qué llamaba la atención para que vieran esta gráfica? Porque justamente lo interesante de las inundaciones que se han ocurrido en este estado de Tabasco han coincidido con esos eventos. Entonces, no es que digamos que ya tenemos un pronóstico para poder decir cuándo va a haber una inundación, sino que simplemente estamos viendo que cuando hay la presencia de un evento niña es cuando se producen fuertes lluvias en el estado y tenemos esto que ya mencionaba el ingeniero Gilberto sobre el acumulado durante el año de lluvia que se obtuvo, ¿no? Entonces, ¿podemos todavía tener algo de agüita sorpresa? Pues, sí, claro que se puede tener porque puede haber una transición. Todavía estamos en fase neutra, pero podríamos no alarmarnos, pero sí... Más vale estar prevenidos, exactamente, ¿no? Sí. Y tomar en cuenta este tipo de fenómenos. Vámonos con Gerardo. Tú eres jefe de previsión meteorológica de la Conagua. Vamos a irnos entonces metiendo a esto. ¿Qué tanto podemos confiar en esas previsiones, precisamente? Porque luego la gente ya saben cómo es. No, es que dicen que va a llover y luego no llueve. O dicen que va a haber seca y sí cae el agua. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para darnos ese pronóstico y qué tan confiable es para nosotros? Sí, mira, muy buenas noches a todos ustedes. Efectivamente, siempre es cuestionable el trabajo de la previsión meteorológica. Sin embargo, te comento a ti que detrás de todo un pronóstico hay toda una infraestructura de alto costo, de alta tecnología, principalmente, obviamente, dominada por Estados Unidos y los europeos. Son modelos globales que corren a nivel mundial 4 veces al día y que nos permiten a nosotros ver con anticipación la formación de fenómenos meteorológicos. Sin embargo, derivado precisamente de algunos aspectos del cambio climático, estos modelos globales a veces su desempeño no es que esté mal, sino que no logran percibir a la velocidad con la cual a veces, como decimos nosotros, se está acabando el planeta. Entonces, por ahí dicen que fallan los modelos. No, los modelos son correctos. Lo que pasa es que la velocidad a la cual están sucediendo estos cambios climáticos, estos cambios en los fenómenos meteorológicos, suceden tan rápido que estos modelos globales no son capaces de verlos. ¿Qué es lo que está provocando esos cambios? Bueno, precisamente, la velocidad esto es la forma en que se está modificando precisamente el clima en el planeta. Y la interacción de estos fenómenos, ¿no? Entonces, esta es la manera en que suceden estas variaciones. Sin embargo, actualmente se tiene capacidad tecnológica, capacidad de personal, de formación de personal, para poder monitorear todos estos cambios que suceden. Por decirte, nosotros tenemos capacidad para ver si se va a formar, si los próximos frentes fríos que vienen van a tener algún tipo de interacción, aunque ahorita en los últimos años no ha habido formaciones de ciclones tropicales relevantes, también tenemos esta capacidad. Para darnos una idea, en el 2007 hubo una conjunción de fenómenos invernales con fenómenos tropicales, como comentaba mi compañero, que dieron precisamente esta condición que se presentó. Desafortunadamente ahorita con este patrón que mencionó la doctora, si recuerdan ustedes ahorita, en los últimos 3 años, 4 años, no hemos tenido ningún ciclón tropical en la periferia que esté afectando o que pudiese afectar a la región. Y esto desafortunadamente ha traído un régimen de precipitación escaso, poco característico aquí para la región. En promedio nos debe de estar lloviendo anualmente 2.400 milímetros. Esto nos hace una de las regiones de más alto régimen a nivel país y a nivel mundial. Y hasta ahorita, en los últimos 4 años, hemos tenido aproximadamente 1.600, es decir, tenemos un déficit
muy importante. Y esto se deriva de la poca formación de fenómenos meteorológicos que se han presentado en los últimos años. Ciclones tropicales, el último, el más relevante ahí en Península de Yucatán, Wilma, el cual nos dejó muchas lluvias importantes a nosotros y el cual ahorita no hemos tenido nada. Entonces, capacidad tecnológica hay para predecir estos fenómenos. Ahora, es correcto, es muy difícil que un modelo global prediga que en Huapinol, ¿verdad?, va a caer una tormenta de tal magnitud. Nosotros hacemos pronósticos en zonas más amplias y bueno, también podemos incluir algunas tormentas en algunas localidades, pero ya cuando son fenómenos grandes o muy evidentes. Casualmente, a propósito de eso, he estado viendo, por ejemplo, en redes sociales, y ahora sí veo que dicen incluso, en unas 2 horas estará lloviendo en Cárdenas. Ya son más específicos, ¿no? Ya no dicen por la Chontalpa, va a caer agua, ahora ya dicen dónde. Así ¿no? es correcto. Eso quiere decir que se tiene un poco ya más precisión. Así es. En cuanto al pronóstico, ojo, son pronósticos, no son videntes. ¿no? Sí, son ahora, pronósticos. nosotros creemos que la tendencia de los modelos globales de la meteorología va a crecer pronto con la revolución tecnológica que se han estado anunciando en los diferentes medios de comunicación, ya que todo esto requiere precisamente procesamiento de cómputo. Para darnos una idea, los modelos globales que corren los americanos, que nos proporcionan a nosotros, pues son computadoras que es un edificio de 6 pisos, congelado completamente a niveles bajos para poder operar todos estos modelos globales. Y ahorita se viene el concepto de la revolución cuántica en las computadoras, que nos va a permitir precisamente que esos modelos corran más rápidamente y se integren variables más a estos modelos, ¿no? Entonces, creemos nosotros que vienen cambios muy importantes, todo esto dependiendo de la tecnología. Recientemente Estados Unidos inauguró nuevos satélites meteorológicos que dan cuenta precisamente de todos estos cambios que están sucediendo en el planeta. Sin embargo, la parte humana sigue siendo esa parte delicada en este punto de interacción y de cambios que está sucediendo. Como dicen ustedes, si no atiendo mi entorno, el que es más inmediato, que yo puedo coadyuvar o contribuir, todos esos modelos, todos esos expertos y todo ese esfuerzo que se hace simplemente terminan a la basura, ¿no? Entonces, la parte humana sigue siendo este factor fundamental, ¿no? Algo que agregar acerca de eso, porque esto es muy interesante, que nos quede claro que se tienen los instrumentos, hay la gente profesional que está bien preparada para ello, pero incidimos o reiteramos que la colaboración de todos es importante. Sí, por supuesto, los seres humanos nosotros vamos construyendo el riesgo poco a poco. Las gentes que ocupan zonas de riesgo a las orillas de los ríos van rellenando drenes o cauces. Entonces poco a poco se va construyendo ahí la vulnerabilidad ante el riesgo. Si bien como comenta el físico Gerardo Alarcón, hoy día estamos mucho más preparados para poder predecir los fenómenos atmosféricos a como estábamos hace 10, 12 años cuando aún estábamos trabajando en el evento de 2007. Recordar, por ejemplo, hace unos meses acabamos de inaugurar un radar meteorológico aquí en Comalcalco, que es un equipo muy sofisticado, es muy importante para poder ir observando la atmósfera e ir viendo todos los fenómenos atmosféricos que se van desarrollando y casi decirnos, como usted comentaba, de manera casi puntual en dónde puede llover, y con qué magnitud y en qué sitios, ¿no? Entonces, toda esta tecnología en la Dirección Local Tabasco cuenta con una serie de estaciones de medición climatológica que van registrando de manera permanente, de manera constante, en espacios de tiempo muy pequeños, todo el comportamiento climatológico, hidrológico que se está presentando en las cuencas. Y todo esto, toda esa información que se genera, la están subiendo ustedes para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella, en redes sociales. Sí, por supuesto. Existe toda una base de datos interna
que tiene la Dirección Local Tabasco, que es de acceso gratuito a la población. Así es, de hecho les digo, es @ConAguaTabasco, es uno de los sitios que tienen, ¿no? En Twitter, por ejemplo, para que ustedes, ya ven, las redes sociales no son nada más para el cotorreo, entre otras cosas, digo, usted haga lo que guste, pero le invitamos a que las utilice a su favor, que sea un instrumento de ayuda, entre otras cosas, además de diversión. Ponga usted @ConAguaTabasco y entonces va a tener acceso directo a todo eso que nos están platicando nuestros amigos de esta importante institución mexicana. Vamos a hacer una pausa en mesa de análisis y vamos a regresar para platicar también de entonces a la fecha se han hecho desfogues especiales, se hizo una compuerta, se hicieron bordos, se hizo esa barda grandota que está ahí en el malecón, se han hecho muchas cosas. ¿Con eso ya quedó? ¿Hay que hacer más? ¿O cómo está Tabasco para enfrentar el reto de las aguas que van a seguir llegando? Vamos a platicar de eso regresando de esta pausa. Llámenos. Actualmente, se acumula 3 años de precipitaciones con un déficit de 30% de su media anual. Estos datos así con porcentajes y la media anual y todo, a veces como que nos destantean un poco, sobre todo a quienes tenemos un vocabulario común, que estos tecnicismos no nos son tan familiares, pues de pronto no nos confunden, pero nos dejan inquietos, porque a veces no entendemos muy bien. Por eso tenemos aquí a los especialistas del caso. De hecho, vamos a ir tantito con Mercedes Andrade, que insisto, viene del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, porque habló una señora, Elda García, de aquí de Villahermosa, y nos pide que se haga una definición un poco más clara, digamos, en lenguaje mortal, de lo que son los fenómenos del niño y la niña, que casualmente los mencionabas tú. Claro que sí. Con bolitas y palitos, para que nos quede claro. Muy bien. El fenómeno del niño o la niña forman parte de un fenómeno más grande que se combina con diferencias de presión o inestabilidades en la atmósfera, combinado con las diferencias de temperatura en el mar. Esto ocurre en la parte del Océano Pacífico, que es una alberca de agua caliente, que cuando es el fenómeno del niño, esta alberca se traslada cerca de las costas de lo que es América, todo Mesoamérica. Entonces, esta alberca lo que produce es que los vientos alisios también sean menos fuertes, entonces la precipitación disminuye cuando se ocurre el fenómeno del niño. Eso sucedió este año, que tuvimos un niño débil, moderado, que hubo menos precipitación y hubo un déficit. ¿En qué temporada es que se da eso de los fenómenos del niño y la niña? Porque no es todo el año, ¿o sí? No es todo el año, pero tampoco puede estar, se va monitoreando mes por mes o trimestralmente. Entonces, no necesariamente sucede a lo largo de todo el año. Entonces, el fenómeno del niño no tiene una periodicidad. Es un fenómeno que es todavía en estudio y se ha reportado que puede ocurrir cada 2 años o cada 7 años. Eso sí. El del niño, con aguas tibias. Dices, con aguas tibias. El caso de la niña es que la alberca ya no es agua caliente, sino es agua fría. Entonces, este déficit de temperatura alta en el mar, que sería de -1 grado de la temperatura del mar, está produciendo un fenómeno de la niña, y en este caso, en México, lo que sí afectaría para el estado de Tabasco, la parte del Atlántico, es que aumenta un número de ciclones tropicales, que fueron los casos en los que hubo esta situación de 2007 y 1999, y que también en 2010 sucedió. También lo que ocurre es que se puede combinar, como ya dijeron, estos eventos tropicales con los frentes fríos, que fue en la época invernal. Entonces, en la época invernal, con la combinación de frentes fríos con ciclones que coincide octubre-noviembre, que son los meses lluviosos por estos, se pone más entonces difícil, ¿no? esa es la situación. Espero haya quedado claro. Bueno, ojalá que ya, ahí lo vamos. Y si no, ahí vamos a tener el programa y otros programas para seguirlo aclarando. Bueno, dejábamos en el aire qué tan protegidos estamos, porque se han hecho muchas acciones, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal y hasta municipal.
una serie de acciones para proteger a la población, para estar prevenidos, para estar con una defensa, digamos, ante estos embates. ¿Ha sido suficiente, Gilberto? ¿Cómo lo ves tú, que tienes además toda la experiencia en esto? ¿O hay que hacer más? ¿Eso basta? Mira, Jorge, yo quisiera centrarme primero en el tema de protección civil. ¿Qué hemos modificado? Por ejemplo, en el 2007 no tenemos algo que ya tenemos ahorita, que se ha venido construyendo, que es un sistema de alerta temprana. Ese radar meteorológico que se tiene es el único radar meteorológico que opera un instituto de protección civil en el país, que se acaba de inaugurar. Eso nos va a permitir... ¿Para qué sirve ese radar, por ejemplo? Agarra ese radar y ve qué cantidad de agua hay en las nubes en tiempo real, por decirlo en términos coloquiales. Sí. Y eso nos permite saber, por ejemplo, si ya tenemos zonas que ya están anegadas y viene más lluvia, nos indica ese radar que la lluvia va a seguir, pues nos tenemos que enfocar en esas zonas en la atención porque van a tener más problemas. O puede haber una zona donde apenas ha caído poca lluvia y nos dice, va a llover más en esa zona y hacemos la proporción entre lo que ya cayó y lo que viene. Decimos, bueno, ahí todavía el río va a aguantar la zona de inundación, entonces nos podemos enfocar en tal área. Entonces permite saber qué va a pasar en esta relación entre la lluvia, el momento que cae y lo que ya está en el terreno, por así decirlo. Este radar que dices, cubre todo el estado de Tabasco. Cubre todo el estado de Tabasco, parte del Golfo de México y del norte de Chiapas, que es fundamental para el estado de Tabasco, ¿no? Sí, porque luego a veces aquí no llueve, pero está lloviendo allá y nos escurre. ¿Verdad? Sí, y el Instituto de Protección Civil con esa información crea una primera etapa de nuestro sistema de alerta temprana, que es sumado a otras cosas que hemos venido desarrollando, como son un semáforo de ríos, porque luego si uno envía información muy técnica, por ejemplo, a las unidades municipales o al ciudadano, les puede ser muy confuso. Entonces los centramos en una serie de colores que nos permiten saber, oye, como en un semáforo, si está en verde, pues estamos todos de maravilla. Si está en amarillo, ya tienes que empezar a poner atención. Si está en rojo, ya hay problemas. Si pasa un moradito, la cuestión puede ir más allá del problema tradicional, ¿no? Pero hablando un poco también cómo en ese semáforo se han reflejado los escenarios de cambio climático, desde el año pasado en ese semáforo del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco incorporamos un semáforo hacia niveles de ríos hacia la baja, ¿no? Hacia los niveles mínimos, y este año estuvo operando ese semáforo, porque eso nos pega en temas de abastecimiento de agua potable, ¿no? Para nosotros también es muy importante el seguimiento esto del fenómeno de la niña y del niño. Por ejemplo, este año, ¿qué significó para la actividad del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco que hubiera niño? Que nuestra mayor actividad fue el combate de incendios y establecer la organización y la comunicación con los involucrados para minimizar el impacto de esos incendios y trabajar coordinadamente. De hecho, los incendios tuvieron su punto más álgido cuando normalmente no lo tienen, en agosto, ¿no? Que si bien está la canícula, pues ya va empezando este proceso de transición de lluvia. Entonces, para el Instituto de Protección Civil, contar con esa herramienta y poder comunicarla a los niveles que atienden que intervienen en una contingencia de manera anticipada o con horas de anticipación, en el caso del radar puede dar esa visión, y además generamos unos avisos con la información que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua, que a 48, 96 horas podemos decirle al ciudadano en qué zonas vemos mayor riesgo de desbordamiento de ríos o de encharcamientos en áreas urbanas, ¿no? En esa parte se ha modificado mucho lo que teníamos en el 2007 a lo que tenemos ahora. También en materia de protección civil se tiene una mayor presencia de capacidad humana en los municipios, tanto en la parte de las unidades municipales de protección civil como en el Instituto de Protección Civil, porque tenemos centros regionales de atención a emergencias y capacitación en materia de protección civil. Estamos en Huimanguillo, en Tenosique, en Comalcalco y en Teapa, y aquí en Villahermosa, y entre todos atendemos todo el estado de Tabasco. Bien, bueno, está muy interesante esto, y nos consta cómo Protección Civil está muy atenta a situaciones que se van presentando de este tipo para rápido ayudar, ¿no? Y todos sumarnos a lo que ellos indiquen,
porque también eso hay que hacer caso a lo que las instituciones nos dicen. Pero bueno, quiero regresar a Conagua porque en ustedes recae, entre otras cosas, la operación, bueno, está CFE también y demás, pero todo esto que está sucediendo en las presas del Alto Grijalva. Platíquenos eso, cómo nos puede llegar a afectar en un momento dado. Espero yo que se manejen muy bien, sí, pero de pronto dice, es que le abrieron demasiado y por eso nos estamos inundando. Bueno, para las políticas de operación de la presa, de todo el sistema de presas del Alto de Grijalva, se realiza a través de un comité técnico científico. Se llama Comité Nacional de Grandes Presas. Este comité está integrado por expertos en la materia, tanto de Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno del estado de Tabasco, que tiene su representación ahí, y el gobierno del estado de Chiapas, además de una serie de expertos consultores de las universidades, tanto del estado de Tabasco como del estado de Chiapas. En conjunto, todo este grupo de expertos analizan todas las cuestiones meteorológicas e hidrológicas que están pasando en la cuenca para ir determinando la política de operación que se va a emitir en un momento dado. Siempre cuidando la protección a la población como primer eje principal. Cuidar que la población no se inunde, cuidar que el agua no llegue a los centros de población, a los centros de cultivos, en las zonas ganaderas, cuidando siempre este aspecto, pero también la seguridad de la infraestructura. Entonces, en ese sentido se van conjugando esas series de elementos técnicos y se va determinando cuál es la mejor política de operación que hay que hacer en el sistema. En este momento, ¿cómo están? Mira, es lo que yo iba a comentar, ponerte un ejemplo de lo que comentaba aquí Gerardo. Venimos de casi 4 años con bajas precipitaciones en toda la cuenca. Actualmente, todo el sistema de presas solamente está almacenando el 60% de su capacidad total. Dado a esto y a la necesidad de ir cuidando un poco el agua para el abasto eléctrico para los siguientes años, se ha ido administrando el recurso de tal forma que hoy día solamente estamos extrayendo 300 metros cúbicos por segundo de la presa Peñitas, que es la que ya viene aquí hacia el estado. Esto tiene un porqué. Esto es nuestro tope, nuestro gasto tope para permitir que las obras de toma de agua a la población que existen a lo largo del río Carrizal tengan suficiente capacidad de suministro. Entonces ese es el objetivo. 300 metros, yo me acuerdo que hasta en 2007 eran 1.200, 2.000 metros cúbicos, porque estaban llenísimas además. Sí. Fueron 2.000 metros cúbicos por segundo en el 2007. Es un mundo de agua. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa porque esto se está poniendo cada vez más sabroso. Y recuerde que las líneas telefónicas están a su disposición: 316-3652 y 9933-060517. Regresamos. En el año 2019, el sistema de presas del Alto Grijalva cuenta con el 60% de capacidad de almacenamiento al nivel de aguas máximas ordinarias. Les recuerdo el teléfono 316-3652 y el celular 9932-013288. 9932-013288. Yo sé que usted tiene inquietudes de lo que estamos platicando. Hágalas llegar ahora o nunca. No, ahora nunca no, porque vamos a tener seguramente la visita de ellos en otras ocasiones. Bueno, vamos a regresar tantito con Conagua, porque a Conagua le toca, entre otras cosas también, darnos algunas soluciones. Proponer, bueno, aquí lo que podemos hacer es esto y esto y esto. De hecho, se dice que Conagua fue quien sugirió la construcción de esa barda grandota que está ahí en el malecón,
no, que a unos les gustó, a otros no, pero bueno, a lo mejor está fea, pero protege. La cosa es que protege. ¿Cómo va Conagua, Gerardo, de pronto también decidiendo, a ver, hay que hacer esto? ¿Es por la situación que se vive en el año? ¿Tiene que ver cómo va creciendo el pueblo, la ciudad, o qué sé yo? ¿O qué? ¿En qué van basando ustedes ese tipo de obras? Bueno, mi compañero ahorita va a ahondar un poco más, pero efectivamente el programa de obras a lo largo de los años ha tenido que ver la forma en cómo modificamos nuestro entorno, ¿no? Eso definitivamente, ¿no? Entonces, seguramente estas obras que estamos haciendo, que se han hecho, seguramente van a ser sustituidas por otras, pero ya más adelante, porque todo va a depender cómo estamos aquí modificando el ambiente, ¿no? Cuando hablamos de modificar el ambiente, es que cómo va creciendo la población, se van haciendo nuevas colonias, y hay que decirlo, a veces se rellenan vasos reguladores, todo eso va modificando la geografía natural, digamos. Eso es muy cierto, por eso siempre nuestra recomendación es desde tratar de conservar todos los cuerpos de agua, porque son al final de cuentas ante un evento, las zonas donde se va a regular toda esta precipitación que nos pudiera generar unos problemas. Retomando el tema, Jorge, sobre las obras de protección que ha hecho la Comisión Nacional del Agua, recordar que después de la inundación generada en el 2007, el gobierno del estado, a través de la Comisión Nacional del Agua, crea un programa denominado Proyecto Integral Hídrico de Tabasco. Ese proyecto se hizo una serie de obras perfectamente estudiadas, perfectamente analizadas, de tal forma que en su conjunto, de esas obras que algunas en su mayoría ya se han realizado, otras están en proceso, permitan que podamos estar más tranquilos ante los eventos climatológicos. Recordar que se construyeron, por ejemplo, la estructura de control en Macayo, que tienen la función de regular el agua que viene a través del río Carrizal. No permitir más de 850 metros cúbicos por segundo hacia el río Carrizal. Nomás para darte un dato, en la inundación de 2007, sobre esta misma corriente transitaron 1.400 metros cúbicos por segundo, y por eso se generaron algunas zonas de desbordamiento, y vimos todas esas series de costalerías que se pusieron en su momento para contener todo ese volumen de agua. Ahora eso ya no puede pasar a través de la obra del Macayo, ya está regulado ahí el volumen de agua que pudiera pasar. Sin embargo, bueno, ya que estamos ahí en el Macayo, decía la titular de Conagua que esto ya le corresponde a la ciudadanía. En 3 ocasiones ha habido ahí afectaciones por vandalismo, robos, la cosa que afectaron el funcionamiento. Y créanme, lo que están haciendo, están afectando a todo Tabasco. Es correcto, a principios de este año sufrimos ahí un siniestro. Se robaron ahí unos cables eléctricos que sirven para la operación de una de las compuertas, y ya es un tema que ya está a través de las aseguradoras, y muy pronto se va a resolver ese tema. Y además comentarte que aparte de esto, nosotros también estamos trabajando en garantizar que esta obra del Macayo cumpla su función en todo el momento, de tal forma que actualmente se están realizando unas obras como desasolves, aguas arriba de esta infraestructura, para que siga conservando su capacidad de operación y no permitir que este sedimento nos vayan reduciendo la capacidad y aumentar el riesgo de inundación por estas cuestiones. Bien, vamos a regresar tantito también con Mercedes, porque me dices que todavía hay otras cosas también importantes que tocar, y tú lo hablas todo en siglas, y eso a mí me destantea. A ver, ¿de qué nos vas a platicar? No, bueno, ahorita nada más retomando que los eventos extremos se tiene esperado por el fenómeno de cambio climático que sean más intensos. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos en esta temporada, este fin de semana también, las lluvias que se dejaron ocasionaron estas inundaciones en algunas zonas, ¿no? Entonces, lo que yo quería platicar es que se ha tenido un incremento de la temperatura de 1.2 grados
es decir, ya casi llegando al 1.5, lo cual, de acuerdo al reporte de la OMM, en el año de 2018, las concentraciones de gases de efecto invernadero o las concentraciones de dióxido de carbono equivalente están alrededor de 400 partes por millón. Entonces, si nosotros seguimos en esta tendencia de estar emitiendo para que esas concentraciones lleguen hasta 450 partes por millón en los siguientes años, vamos a alcanzar entonces los 2 grados y por lo tanto vamos a tener que, va a haber presencia de fenómenos extremos más intensos y mayores. Eso, lo que yo quería mencionar es que el cambio climático afecta los fenómenos meteorológicos, pero también se suma al fenómeno del ENSO. Es decir, que como este fenómeno es parte del sistema climático, entonces también va a ser intensificado por el cambio climático. ¿Podemos hacer algo todavía para amortiguar eso o quitarlo? Claro que sí, pues tenemos mucho trabajo que hacer en cambiar y ir trasladándose a tener el uso de energías limpias, porque obviamente sabemos que el dióxido de carbono es el que tiene el potencial más alto de calentamiento de todos los gases de efecto invernadero y el que produce las emisiones de dióxido de carbono pues son el uso de energía fósil, ¿no? Bien, para que nos vaya quedando claro, el público sobre todo, cuando hablamos de hay que usar energías limpias, ¿a qué te refieres? Bueno, energías limpias se refiere a energías que no contaminan, que no emiten emisiones de gases de dióxido de carbono, como puede ser el uso de paneles solares, el uso de torres eólicas, el uso de... ¿Bicicleta en vez del coche? Bueno, eso cotidianamente, ¿también? Sí, cotidianamente. Y, por ejemplo, también el uso de la energía del oleaje del mar. Eso también produce energía eléctrica y entonces eso también podríamos nosotros mirar, dado que Tabasco tiene costa, podríamos invertir en lo que es el uso de energías también por estos otros recursos naturales, ¿no? Bien, esto también hay que tomarlo en cuenta, mucho, y sobre todo los funcionarios, o sea, invitar, que yo estoy cierto que saben su responsabilidad, pero vayan pensando también en invertir, en buscar las asesorías para que vayamos llevando, por lo menos a Tabasco, y si todo México lo hace mejor, ¿verdad? Toda América, todo el mundo, hacia la utilización de estas llamadas energías limpias, ¿no? Sí. Porque si no, se va a ir poniendo cada vez la cosa mucho más terrible. Quiero regresar otra vez a toda esa infraestructura que se fue haciendo, los famosos bordos, que por ahí veía yo en varias notas que muchos de estos bordos que se hicieron para proteger algunas colonias, algunos espacios de Tabasco, muchos se han desbaratado o han hecho como una especie de alberca que inclusive los deja, en vez de ayudar, los perjudica. Así es, Jorge. Hay que entender que toda actividad, estamos en un lugar donde hay mucha lluvia y tenemos grandes ríos, los dos más grandes ríos del país. Tenemos grandes zonas de humedales, que es donde se extiende el agua, el pantanal, el popalerío. Y a medida que se ha venido haciendo el desarrollo urbano y se ha metido en esas áreas, la población se ha inundado. Entonces ha habido necesidad de construir obras para evitar que el río se meta en esas zonas. Y ahorita, en esta época de lluvias, es cuando tenemos que trabajar, aunque ha mejorado mucho. Quiero decirte que, por ejemplo, en otros años se metían 60, 70 equipos de bombeo, que son bombas del tamaño de un vehículo, para sacar el agua anegada de las colonias. Y ahorita se ha reducido el número porque ya hay más infraestructura formal, pero todavía tenemos zonas que se ven vulneradas por toda esta infraestructura que se hizo para proteger a esa gente del río, pero a la hora que llueve queda el agua, como tú bien dices, como en una alberca. Y hay que trabajar en esa parte preventiva. En este evento, por ejemplo, lo que hicimos fue instalar esos equipos previamente a que se vieran anegadas las zonas, no llegar ya cuando estuvieran anegados, tratar de hacer un trabajo preventivo. Pero hay mucho que puede hacer el ciudadano, porque también tuvimos reclamos y reclamos fuertes, donde nos decían, oye, me estoy inundando y quiero que me lleves un equipo de bombeo. Y llega uno al sitio y es imposible meter un equipo de bombeo porque el problema es una actividad humana. Como tuvimos 3 años en que no llovió mucho, hubo alguien donde había el arroyo, donde toda la vida había escurrido el agua,
alguien puso un tubito pequeño, alguien puso un cruce y entonces el agua ya no pasó y no se dieron cuenta durante mucho tiempo porque no llovió. No había problema. Entonces tú llegas y te encuentras con situaciones donde tienes que aventar el agua casi medio kilómetro, entonces es imposible hacer ese tipo de acciones. Entonces, mucha de la construcción de riesgo que tenemos y mucho de lo que se puede amortiguar de estos eventos que cada vez son más severos, es decir, lo que hemos visto en el estado de Tabasco, que de repente nos llueve mucho en periodos pequeños de tiempo. Y ahí están los cárcamos, la infraestructura, pero mucho de la participación ciudadana puede hacer la diferencia con cosas tan sencillas como no tirar basura en la calle. Y de eso vamos a platicar mucho. Decías algo que me llamó mucho la atención, dice hay que ver que el río no se meta a donde está la gente. Lo que ha pasado es que la gente se ha ido a meter a donde normalmente está el río. Y entonces digo, y el río tiene memoria y va para allá porque va para allá, y si ya están ahí las personas, pues se los va a llevar el agua. Vamos a hacer una pausa y rápido regresamos con más a Mesa de Análisis, hoy hablando acerca de toda esta infraestructura hidráulica que hay en Tabasco a propósito de la temporada de lluvias. No se vayan. El sistema de presa, lagunares y ríos en la cuenca del Bajo Grijalva se encuentra en condiciones de recibir las precipitaciones que se pudieran generar por los sistemas invernales. Estamos en Mesa de Análisis hablando de Tabasco y su infraestructura hidráulica y todos los fenómenos que hay alrededor de esto, que es muy interesante, de verdad, que causa las lluvias. Uno, lo que se provoca acá, y otro, lo que provocamos acá, y que la combinación de los dos puede ser explosiva. Y ahí vamos a entrarle a eso. Pero tenemos aquí comentarios. El doctor Chico nos llama de Estados Unidos. Un saludo para él, siempre nos ve. Buenas noches. ¿Qué problema hay con el vaso regulador del Sencali? Siempre que llueve se desborda el lago de la Laguna de las Ilusiones. El SAS ha estado limpiando los alcantarillados en toda Villahermosa. Ahora, ¿eso ayudaría para evitar encharcamientos de la ciudad o no? A ver, ¿qué le comentamos al doctor Chico? Bien, el vaso Sencali, como bien lo conocemos, es un vaso muy pequeño. Y se va el agua hasta con un escupitajo, con un escupitajo. Se va el agua. Ese es el problema ahí. Está de alguna forma asolvada y tiene un cimacio, un vertedorcito ahí a la salida que conecta con la Laguna Las Ilusiones, que está bien pensado, está bien hecho, es para fines ecológicos de mantener cierto volumen de agua en el vaso. Sin embargo, cuando cualquier precipitación arriba de los 30 milímetros en una hora, pues el vaso no es capaz de almacenar este volumen de agua. Se están creando a través de la rectoría de la Comisión Nacional del Agua y una serie de organismos locales, nacionales, una serie de proyectos a fin de encontrar las obras, las acciones que permitan ir mejorar no solo el vaso Sencali, también la Laguna Las Ilusiones, evitar estas descargas de aguas residuales que van directamente al vaso y crear proyectos de drenaje laterales a ambos cuerpos de agua con el fin de ir limpiando e ir conservando este hermoso cuerpo de agua que tenemos en la ciudad. Y además está contaminadísimo el vaso Sencali, porque ahí es un vertedero de toda una colonia, muchos negocios que hay ahí, cada vez crecen más. En Paseo Tabasco hay hoteles que también ahí están descargando. Es que está difícil esa situación. Sí, es muy difícil el tema, sin embargo se tiene que llegar, sí, claro, se tiene que llegar a un consenso. Se están generando ya incluso las carteras de proyectos de recursos para poder atender esta problemática. Bien, nos habla otra persona, nos mandan mensajes, Carlos Pérez de Tamulté. El río Culebra, ¿cuál es el río Culebra? Yo la verdad no lo ubico. ¿Ustedes les ubican? Bueno, les voy a plantear lo que dice. Si nos puedes decir, Carlos Pérez, ¿por dónde está este río Culebra? Pero dice, el río Culebra fue desasolvado el año pasado
Dicen que tiene un tapón, por eso el agua que corre es del caño de las casas. Felicita Conagua por ese trabajo, pero dicen que está taponeado por una barda o un edificio por el lado de Samarcanda o Tierra Colorada. Entonces debe ser por esa zona, el río Culebra. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? ¿Qué le podemos decir? Bueno, habría que revisar dónde está ese cuerpo de agua, si pertenece a un cuerpo de agua de propiedad nacional, pues claro que nosotros revisaríamos el tema ahí de la ocupación que están ahí en la barda. Ha hecho algo de trabajo, ¿no? Pero que está taponeado por una barda o un edificio por el lado de Samarcanda o Tierra Colorada. Es que también ahí incide, ¿no? De que hay personas que se entercan en construir, en hacer una serie de cosas, como lo que tú decías, de pronto los que ponen esos tubitos y demás, y eso va afectando. Bueno, ¿qué más? Vamos a retomar algo que le preocupa, y a todos nos preocupa, a nuestros invitados, me decían en el corte, es la participación ciudadana. Tiene que ser fundamental, tiene que ser decidida, tiene que ser madura, consciente, la ciudadanía de que tenemos que meterle entre todos, mi estimado Gerardo Alarcón, a esta, por la Bimbo, ¿está? Atrás de, bueno, ya le metimos un gol, bueno, atrás de la Bimbo, para que todos se ubiquen, ni modo, saludos a los que, a la panificadora, ahí donde está ese río Culebra que dicen, bueno, ¿cómo nos podemos sumar los ciudadanos? ¿Qué podemos ir haciendo, Gerardo? Mira, desde el punto de vista de la difusión meteorológica, nosotros hemos encontrado en los últimos años y con esta red de crecimiento de forma de comunicarnos a través de las redes sociales, encontramos precisamente un problema al cual estamos tratando de invitar siempre a la gente que nos ve. Los jóvenes son los actores principales ahorita sí, de todo este proceso nuevo de comunicarse. Precisamente que no hagamos reenvíos de información que no sea oficial. Es muy claro cuando te llega un mensaje a través de estas redes sociales, cuando te das cuenta que es algo sobrepuesto o que simplemente no se omiten los logotipos especiales de protección civil, del gobierno del Estado, de Comisión Nacional y del Agua. algunas veces hasta les ponen, los hacen también que Sí. le ponen hasta logos y todo, que pareciera que es como un comunicado oficial. Sí, pero pues exactamente. no es. Entonces, no aportan nada, generan caos en la población. Recientemente ya tuvimos generalmente hemos experimentado nosotros este tipo de problemas y a veces en lugar de abocarnos a atender la emergencia, nos abocamos a atender la emergencia en redes sociales para poderla aplacar, porque si no la aplacamos en el momento, esto crece de manera exponencial, ¿no? Entonces, la recomendación que hacemos nosotros a la gente, como ustedes lo dijeron hace rato, tú eres libre de comprar el celular que quieras, al precio que tú quieras y comentar lo que tú quieras, pero creo yo que no se vale desinformar o ser parte de ese proceso de malinformar a la población. Entonces, apóyenos en esta condición. Si no es una información oficial, pues simplemente no la retransmitas, ¿no? Y qué mejor que si hay sitios oficiales, por eso insistimos, ¿no? Que en las personas que nos acompañan en el programa y que vienen de alguna dependencia, busquemos en redes sociales a esa dependencia directamente para que en su sitio veamos la realidad de la información. Mercedes, ¿qué podemos irle como diciendo también a la gente para coadyuvar en esto del cambio climático, calentamiento y demás que nos va a seguir golpeando? Sí, bueno, como ciudadana que soy también, creo que sí hay que seguir las recomendaciones oficiales, como bien dicen, y también nos gustaría que si nos hicieran llegar toda la información, por ejemplo, de las alertas que tienen, para que nosotros también sepamos cómo seguir los protocolos, ¿no? Entonces, en cuestión del tema de cambio climático, ya es un tema que se ha mencionado mucho, ir mejorando los hábitos de consumo de energía, tanto por combustible fósil como del cuidado del medio ambiente. Entonces, esas partes que tenemos que hacer día a día es lo que como ciudadanos contribuimos a que haya un mejor sistema, una mejor comunidad y también en que haya un orden, porque como bien mencionaba Protección Civil, los eventos de inundación se han debido también a un desorden de ubicación de las zonas urbanas que se ubican donde ha pasado el cuerpo de agua, ¿no? Entonces hay que seguir las recomendaciones oficiales y hay que estar informados. Bien,
quiero regresar un poquito a los bordos antes de entrar a la basura, que es algo que también le inquieta mucho a nuestro amigo Gilberto Segovia. Pero quisiera regresar con Conagua por lo de los bordos. ¿Ustedes tienen una supervisión de lo que está pasando con los bordos? Algunos que se construyeron de manera especial. ¿Supervisan ustedes que estén funcionando, que no se hayan roto, que sigan protegiendo a tal o cual zona de alguna colonia o de todo un municipio, etcétera? Bueno, la Comisión Nacional del Agua tiene dentro de su programa actual de protección a la población un programa de mantenimiento de toda la infraestructura que se realizó a partir después de la inundación 2007. Empezaron los trabajos 2008, terminaron más o menos en el 2012, algunas obras y otras todavía siguen en construcción, como bien comentas. Fueron una serie de infraestructuras como bordos, canales laterales que nosotros le llamamos escotaduras. Hay dos allá en el hicieron río. 2 desfogues, ¿no? Me parece Sí, también. dos allá en el río de la Sierra, Ajá. que es el Censo y Sabanía, Así y es. 4 aquí aguas abajo de Villahermosa, que es allá por los Acachapan. Para que estas obras puedan operar de manera adecuada, hay que meterles al mantenimiento, si no, a lo largo del tiempo estas obras dejan de funcionar y otra vez incrementamos el riesgo de la inundación hacia la población. Entonces, ante esto, año con año, la Conagua viene invirtiendo una serie de recursos para poderle meterle mantenimiento a estas obras, tanto a estos canales como a toda la infraestructura de bordos que se tiene, sobre todo colindantes a los centros de población. Por supuesto, como en todo, no siempre el recurso no alcanza para todo, no alcanza para ir haciendo los trabajos en todo. Sin embargo, se van atendiendo todos los puntos más importantes a fin de seguir garantizando evitar la vulnerabilidad de la inundación hacia la gente. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de toda esta cantidad enorme de basura que desafortunadamente sigue encontrándose en todos los registros y en alcantarillas cuando baja el agua que se encharcó, y ahí vemos cómo los ciudadanos de verdad todavía no nos cae el 20. Regresamos rápido después de esta pausa, ya es el último bloque. En el presente mes existe un déficit de precipitación del 35%. En el año 2007 se registró un acumulado del 60% arriba de la media mensual. Bueno, así están las cosas. Vamos a ir ya prácticamente cerrando este programa, pero todavía tienen algo que comentar nuestros invitados. Vamos con Gilberto Segovia, que él insiste en la participación ciudadana y esto es real, ¿no? De que todos tenemos que sumarnos. Adelante. Sí, Jorge, espero no suene muy mal, pero es un poco como dar un tema así de cómo sobrevivir una posible contingencia sin perder la cabeza, por no ponerlo en términos amables. Uno, si está recibiendo una cadena de información, pues es muy sencillo, recurra a la fuente oficial, revise si esa información es congruente con lo que puede encontrar en @PCivilTabasco, que es el Twitter del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, lo que puede encontrar en otras fuentes oficiales, que es Conagua. Otra, luego pasa mucho que desconocemos nuestro entorno y no tenemos la capacidad de discernir en la información que se nos está proporcionando si el río que se está mencionando o el arroyo o la zona lagunar que se está mencionando me va a dar problemas a mí. Entonces, en estos tiempos que todo el mundo tiene un celular inteligente, pues puede entrar uno al Atlas Nacional de Riesgos Visor Tabasco, así lo ponen en Google, Atlas Nacional de Riesgos Visor Tabasco, y pueden ver dónde está ubicada su casa y en qué entorno, ¿no? Y lo pueden ver también hasta en Google Maps. A ver, lo que voy a hacer, voy a revisar dónde está mi vivienda, qué cuerpo de agua hay cerca, cómo se llama, por si lo desconozco. Platicar si me acabo de cambiar en la zona. Oye, en mi zona hay bordos de protección, ¿dónde están? ¿No? ¿Con qué río colindan? ¿En qué condiciones se encuentran? No hay bordos de protección. Bueno, ¿qué ríos son los que pueden meter agua hacia esta zona?
cuándo fue la última vez que se inundó, hasta dónde llegó el tirante de agua, ¿no? Es decir, hasta dónde subió, ¿no? Y tener todas esas referencias y sobre todo generar un plan de protección familiar. Es decir, vamos a tener la previsión, si ya averigüé, oye, estoy en una zona donde no hay ningún tipo de infraestructura que me pueda salvar de una inundación. Me dicen mis vecinos que hace 4 o 5 años hubo una creciente que tuvo que ver con el río X, y ese río están mencionando que está muy alto y está desbordando. Claro. Pues tengo que tomar mis medidas de prevención, preparar mi documentación, tener radio con pilas, tener algo, lo mínimo necesario para poder garantizar la seguridad de mi familia. Y si llega la autoridad y me dice que me tengo que trasladar a un refugio temporal, pues irme antes de que me tengan que sacar cuando esté el agua o cuando mi familia corre un riesgo mayor. Entonces, sí hay una oportunidad. Si yo entiendo bien dónde estoy, entiendo bien la información que me están dando y tomo las acciones en el momento en que se me está pidiendo, pues puedo disminuir el riesgo para mí y los míos. Y otra, si yo las acciones que hago no contribuyen a incrementar el riesgo, es mejor, porque es muy importante decir esto en el caso de los bordos y muros de protección. Lo vimos en el 2007. Hubo gente que cavó a escondidas y metió una alcantarilla en el bordo. Subió el río, se llevó el bordo y la alcantarilla y se metió el agua a zonas protegidas. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. Cuidar que esos arroyos donde sabemos que va el agua, pues no los rellenemos. Y si los rellenan, denunciarlo ante las autoridades y no cesar en la denuncia, porque eso va a ser mi inundación. Si hay una obra de protección contra inundaciones, pues evitar que alguien la deteriore, la rompa y hacer todo lo necesario para notificarle a la autoridad que alguien está actuando de manera inadecuada e incremente el riesgo para todos. Entonces, mucho la información, la participación y entender lo que te están comunicando también corre por el ciudadano, y eso puede hacer una gran diferencia. Totalmente, yo creo que puede ser la gran diferencia en un momento, y agregándole a eso, el hecho del manejo responsable de los desechos, no dejar Así la basura, es, no tirar la basura, no dejar la basura en horarios de la noche, que es cuando llueve más. Así es, y luego la gente por la flojera de no levantarse en la mañana, que pasa el de la campanita, entonces la sacamos desde las 10, 11 de la noche, cae el aguacero, arrastra toda la basura, tapa las alcantarillas y nos vamos hasta el cuello de agua. Bueno, nos quedan menos de 2 segundos de programa, entonces vamos a ir pidiéndole algunas consideraciones generales a todos nuestros amigos. Empezamos con la doctora Mercedes Andrade. 1 minutito o menos para algunas consideraciones generales. Consideraciones generales, bueno, ya las había mencionado, estar de la mano con las fuentes oficiales, estar informados y estar también de cerca con las instituciones académicas, donde ahí se está llevando a cabo la investigación y el conocimiento sobre los temas. Yo entiendo que las personas aquí que están representando son más operativas, que están al día, que están atendiendo las emergencias, y también en las instituciones académicas nos sumamos en el estudio de la ciencia climática y de la ciencia meteorológica, y que también nos gustaría participar con las otras instituciones. Qué bueno, sí, estas sinergias, esta colaboración interinstitucional siempre es muy sana. Muchas gracias, Mercedes. Contigo, Gilberto, 2, 3. Sí, 2, 3, que se vean las fuentes oficiales, que la población cualquier llamado de emergencia, para eso ya se tiene el 911, que acudan al 911 a hacer esos reportes. Muy rápido, que cuando esté una zona anegada eviten caminar por las zonas anegadas, porque luego no se ven las alcantarillas. Si sopla un viento fuerte, eviten acercarse porque puede haber cables. Entonces hay muchas cuestiones que la actividad de la población en prevención puede disminuir los accidentes. O estar cerca de donde hay espectaculares o árboles, ya ven que se andan cayendo cada ratito. Gerardo, algunas consideraciones finales, por favor. Sí, mira, recientemente los últimos decesos de personas que se han relacionado a fenómenos hidrometeorológicos a nivel país han tenido que ser con personas que han intentado cruzar ríos o algún cuerpo de agua. Desafortunadamente creemos nosotros que eso no debió de haber pasado. Entonces la recomendación que hacemos a la gente es que acate exactamente lo que la Autoridad de Protección Civil indica, ¿no? No intentar hacer algo que no va a funcionar. Esos actos heroicos mejor dejarlos para otros, no hacerlo nosotros. Luis Antonio. Sí, mira, comentar
hacer un resumen que con las obras que ya ha hecho la Comisión Nacional del Agua, decirle a la población que la vulnerabilidad cada vez se va reduciendo, la vulnerabilidad a inundarse. Quiere decir que hoy día, después de 12 años, estamos mucho más protegidos contra cualquier inundación a como estábamos en 2007. ¿Qué debemos de hacer? Cuidar esta infraestructura, no dañarla, porque de eso depende mucho también de que sigamos conservando estos grados de protección que ya están hechos por la Federación. Por ejemplo, ahora que mencionas eso, recordamos una vez más esto del Macayo. Yo debo suponer que ya quizá hay algún llamado por parte, no sé, Conagua, CFE, no sé, para que haya vigilancia, ¿no? No sé, Guardia Nacional, Seguridad Pública o alguien tiene que cuidar también esa infraestructura, porque el ciudadano también lo puede hacer. Pero pues los malosos son los malosos, ¿no? Sí, se está ahí trabajando a través de un convenio con Guardia Nacional para que se haga cargo de la seguridad de toda esta infraestructura que hoy día nos garantiza de alguna forma que pues no nos podemos no nos debemos de inundar. Si alguien tuviera alguna inquietud por esto del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, ¿dónde les podemos localizar? Sí, el centro está localizado en la avenida Centenario. Bueno, ahora es la calle Instituto Juárez. Y es donde se encontraba la Escuela de Leyes de la UJAT. Ahora es la Escuela de Idiomas. Entonces, de finanzas. Así es, compartimos instalaciones. Entonces ahí nos pueden encontrar si quieren buscarnos. Porque sería muy interesante, ¿no? Alguien que seguramente se quiera acercar. Y bueno, yo quiero también decirles que esta es su casa y que seguramente, porque el agua va a seguir tocándonos la puerta y nos va a seguir dando 2 o 3 sustitos, pero si estamos platicando con las personas indicadas y nos preparamos como debe de ser, pues lo vamos a sobrellevar mejor. Así que sea la primera de muchas visitas, ¿de acuerdo? Tanto de Conagua como del Centro de Cambio Climático y bueno, nuestros amigos de Protección Civil. Por cierto, un abrazo. Hoy hubo un deceso muy lamentable de alguien muy conocido, un hombre muy trabajador, Leopoldo Torres. Mandamos un abrazo a su familia, a sus amigos, cumpliendo su deber. Perdió la vida, pero bueno, son riesgos que de pronto se corren también por ayudar a los semejantes. Gracias de verdad a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos. Pronto seguramente nos vamos a volver a ver y gracias por supuesto al público que nos acompaña todos los lunes a partir de las 8 de la noche. En nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible Mesa de Análisis, vamos a hacer caso a lo que nos dijeron para que sobrellevemos de la mejor manera la temporada del exceso de agua en Tabasco, que es para toda la vida, es de siempre. Soy Jorge de Dios, muy buenas noches. Y pues eso fue todo. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó